Buen día, mi nombre es Erika Subillaga Guerrero. Soy profesora e investigadora en la Escuela Superior de Matemáticas número 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero en México. Agradezco a la doctora Jimena Lemes por la invitación a ser partícipe de este seminario, compartiendo en esta ocasión parte de mi trabajo de investigación en mis estudios de doctorado. La presentación la he titulado Explorando conexiones matemáticas mediante el uso de la historia, un enfoque en grupos isomorfos y su impacto en la comprensión conceptual. Bien, en relación con la enseñanza y el aprendizaje del concepto de isomorfismo de grupos, algunos de los trabajos de investigación en educación matemática que anteceden a este estudio nos muestran que estudiantes de nivel superior en un primer curso de álgebra abstracta presentan dificultades con la definición formal, así como con la prueba o demostración que involucran al concepto isomorfismo de grupos. Esencialmente, la propiedad de homomorfismo o preservación de las operaciones no es percibida como importante por los estudiantes. Es así que algunas de las sugerencias para la mejora de estas dificultades es que en la instrucción se incluya el uso de las tablas de Kelly, así como la reinvención guiada o construcción de los estudiantes sobre este concepto. En relación con los grupos isomorfos, uno de los problemas comúnmente abordados en el salón de clases es la clasificación de grupos finitos de orden pequeño. Sin embargo, dentro de esta exploración, los estudiantes presentan dificultades para conceptualizar a los grupos isomorfos como esencialmente el mismo. También no resulta tan sencillo para los estudiantes realizar la clasificación de todos los grupos de orden 4. Es así que la investigación en educación matemática nos sugiere que establecer conexiones conceptuales precisas es importante para resolver tareas con estructuras desconocidas y clases generales de objetos en lugar de trabajar con objetos específicos. Por otra parte, la clasificación de grupos finitos de orden pequeño fue uno de los problemas más importantes de la teoría de grupos. Eh, Sin embargo, eh, una problemática no solo local, sino desde un punto de vista internacional, nos sugiere que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se favorece una presentación acabada o pulida formal de los conceptos e ideas matemáticas, mientras que los aspectos epistemológicos y los procesos de construcción no son considerados. Y esto sin duda incide en la comprensión de los estudiantes de cómo están interrelacionados los conceptos. Por lo tanto, el objetivo planteado es caracterizar las conexiones intramatemáticas que emergen en la resolución de tareas asociadas a la clasificación de grupos de orden 4, considerando para su diseño la fuente primaria Kelly 1854 a partir de un estudio de caso. Bien, como parte del fundamento teórico se consideraron dos aspectos importantes. En primer lugar, eh, el fundamento teórico relativo a las conexiones matemáticas. Esto porque conexiones matemáticas, como lo señalan diversos autores, por su vínculo o su relación con la comprensión. Es así que García y Dolores Flores 2018 señalan o definen a una conexión matemática como un proceso cognitivo mediante el cual una persona relaciona o asocia dos o más ideas, conceptos, definiciones, teoremas, procedimientos, representaciones y significados entre sí, con otras disciplinas o con la vida real. En particular, en este estudio nos centramos en las conexiones intramatemáticas, es decir, aquellas conexiones que emergen dentro de la propia matemática y entre entidades matemáticas. La literatura también nos muestra distintos tipos de conexiones, las cuales
se categorizaron del lado izquierdo de la tabla y que en particular son conexiones de tipo intramatemático. Diferentes representaciones. Este tipo de conexión emerge cuando se establecen o el estudiante establece representaciones las cuales pueden ser alternativas o equivalentes. Es decir, si son alternativas, dos representaciones distintas, ¿sí? En sistemas de representación distinto, por ejemplo, algebraico, geométrico. O bien equivalentes son dos representaciones distintas dentro de un mismo sistema de representación. Comparación a través de características comunes. Estas emergen cuando se establecen comparaciones basadas en similitudes o diferencias entre ideas, conceptos, definiciones, procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, aquí se puede decir que un concepto A es similar a un concepto B o que no lo son. La relación parte todo cuando se establece, cuando las relaciones lógicas que se establecen incluyen generalizaciones e inclusiones. ¿Sí? Por ejemplo, A es una generalización del concepto B, ¿no? O A es un concepto que está incluido en B. Implicación, eh, este tipo de conexión es cuando se establece una relación de dependencia de un concepto de otro, donde una componente de la conexión se sigue lógicamente de otro. En este caso, del tipo si A, entonces B. El tipo de conexión procedimiento se establece cuando un procedimiento matemático o algorítmico es asociado a un concepto particular. Característica propiedad, esta se establece cuando se definen las características o se describen las propiedades de un concepto en términos de otros conceptos, aunque también se utilizan o emergen cuando se identifica, por ejemplo, un orden en que se puede efectuar cierto cálculo. La derivación como un tipo de conexión se manifiesta cuando el conocimiento de un concepto es empleado para construir o explicar otro concepto. La conexión de métodos, este tipo de conexión emerge cuando múltiples métodos son considerados para resolver un problema. Y reversibilidad es la capacidad de reconocer y establecer relaciones bidireccionales entre ideas matemáticas. ¿Sí? Asimismo, este significado es un tipo de conexión que tiene que ver con el sentido que un individuo da a un objeto matemático. Estos, por tanto, pueden estar limitados por su definición, ¿sí? O el contexto de uso que el estudiante tenga, ¿no? El otro aspecto importante considerado como parte del fundamento teórico es el uso de la historia como una herramienta. En este caso, se considera la historia de las matemáticas como un recurso que contribuye al conocimiento matemático y cómo este conocimiento matemático puede ser utilizado para favorecer en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? En este caso, para desarrollar una comprensión más profunda de las matemáticas de los estudiantes, en particular sobre el concepto isomorfismo de grupos aquí, así como al diseño y análisis de actividades para la enseñanza. En ese sentido es que basados en las categorizaciones del uso de la historia, de acuerdo con Jambis 2009, es importante que se tenga en cuenta dos preguntas importantes. ¿Por qué y cómo? ¿Sí? ¿Por qué voy a utilizar la historia y cómo la voy a utilizar? En este caso, el por qué estamos utilizando a la historia como una herramienta y en el cómo, en enfoque basado en la historia. ¿Por qué? A la historia como una herramienta. ¿Por qué? Porque consideramos que la historia
puede jugar un papel importante como un medio auxiliar o de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje de conceptos, teorías, métodos y algoritmos matemáticos. Y como dijimos en los enfoques basados en la historia, esto significa que el estudio histórico realizado no se discute explícitamente con los estudiantes en el salón de clases. En este caso, lo que se realizó fue el análisis de una fuente original, donde se llevó a cabo un análisis histórico y epistemológico del isomorfismo de grupos en la obra de Kelly 1854, ¿sí? Y utilizamos o nos basamos en el método histórico, donde atendiendo a sus fases, se realizó primero el análisis de fuentes secundarias que nos dieran evidencia de aquellos trabajos de matemáticos que abordaran el tema de isomorfismo de grupos o bien la clasificación en este caso, la clasificación de los grupos de orden finito. Estas, a partir de la consulta, la búsqueda de estas fuentes, se analizó mediante la crítica interna y externa, es decir, verificar la autenticidad de la fuente, así como que efectivamente el contenido que se iba a analizar nos iba a dar evidencia de el problema de investigación que estábamos abordando. Para la interpretación de las fuentes fue necesario recurrir a al proceso general de análisis cualitativo de texto porque no contábamos con una metodología para analizar la obra. Entonces, mediante el análisis cualitativo de texto, que como se muestra en la imagen, basados en el centro que se muestra aquí de la imagen, sobre la pregunta de investigación u objetivo de investigación, es que se efectuó la lectura y la interpretación del texto, la construcción de categorías, los códigos, segmentos, ¿sí? La codificación, ¿sí? El análisis y la presentación de resultados. Entonces, esta propuesta metodológica eh, fue o consistió en considerar tres niveles de análisis. El primero de ellos fue una ficha de referencia de la obra, es decir, son los datos bibliográficos de la fuente, el contexto y propósito de la obra y el autor, ¿sí? Porque esta obra se contextualizó en el momento específico en que fue publicada, ¿sí? Al tomar en cuenta las características de la estructura de la obra y la información profesional del autor. El siguiente nivel de análisis, el que más interesaba, era la presentación y tratamiento del concepto isomorfismo de grupo, es decir, analizar si en la obra se podía identificar definiciones, tipos de ejemplos, conceptos involucrados o asociados y aplicaciones de este concepto. En particular, me voy a centrar en este último nivel de análisis con una presentación sintetizada de este análisis, el cual se muestra en este esquema, que podemos leer de izquierda a derecha. Eh, Kelly, en 1854, es un artículo donde nos muestra la clasificación de los grupos de orden primo, de orden 4 y de orden 6. En particular, identificó dos grupos esencialmente distintos de orden 4 mediante un enfoque de generadores y relaciones, haciendo la distinción entre la ecuación ordinaria x a la n menos 1 igual a 0 y la ecuación simbólica teta a la n igual a 1. ¿Sí? Entonces, en el trabajo o en el análisis que hace Kelly, se puede identificar
que el, al considerar a un grupo de orden 4, se tiene o se debe de concebir un elemento llamado identidad o neutro, ¿sí? Mientras que los otros tres elementos que constituyen el grupo de orden 4 o bien son de orden 2 o bien son de orden 4, ya que según el análisis de la obra, Kelly señaló pues que el orden del elemento, ¿sí?, debe ser un divisor del orden del grupo. Y es por ello que actualmente pues, nosotros podemos identificar a este teorema como sea G un grupo de orden par, entonces G tiene un elemento de orden 2. Entonces Kelly señala que en un grupo de orden 4 hay al menos un elemento de orden 2. Entonces, ¿cómo se justifica esto? Pues si los elementos alfa, beta y gamma distintos de la identidad fueran todos de orden 4, entonces se trataría de un grupo cíclico de orden primo, ¿sí? Pero el orden del grupo es 4, entonces no todos tendrían que ser de orden 4. Por lo tanto, alguno de ellos, al menos uno, debe ser de orden 2. Entonces, dice Kelly, un elemento G es de orden 2 y ese elemento le llama beta. Entonces, si beta es de orden 2, el cual se puede simbolizar de esta manera, beta cuadrada igual a 1, esto implica que el conjunto generado por ese elemento beta es un subgrupo de G, lo cual se puede probar, ¿no? En su obra, Kelly no utiliza el término subgrupo, ¿sí? Eh, y en este caso, mm, si nosotros consideráramos al elemento alfa, que es un elemento del grupo G, el cual es distinto de la identidad y distinto de beta, ¿sí? Entonces, se puede comprobar que al multiplicar por la izquierda alfa por ese conjunto H, el cual es un subgrupo, ¿sí? Obtenemos el conjunto alfa, alfa, beta, el cual es disjunto del conjunto H, ¿sí? Por lo tanto, la unión de ellos nos da todo el conjunto G. Bien, entonces, si se multiplica por la izquierda a G por el elemento alfa, lo que se obtiene es lo que comúnmente hacemos al llenar una tabla de Kelly. Entonces, obtendríamos a los elementos alfa, alfa al cuadrado, alfa beta, alfa al cuadrado. Alguno de ellos se tiene que relacionar con alguno de los elementos 1, alfa, beta y alfa, beta. ¿Sí? Entonces, alfa, pues es igual a alfa, alfa, beta igual a alfa, beta. Entonces hay dos opciones, ¿sí? Que alfa cuadrada sea igual a beta o bien alfa cuadrada sea igual a 1. Estos dos casos llevan a su análisis por separado a observar que si se considera alfa cuadrada igual a beta, lo que se obtiene es que el elemento alfa es un elemento generador del grupo y además que este grupo es conmutativo. ¿Sí? Entonces, el grupo G, considerando alfa cuadrada igual a beta, pues es el grupo cíclico de orden 4 conmutativo. Este, Kelly no se refiere a este como isomorfo, él lo llama análogo. ¿Sí? Este grupo es análogo al sistema de las raíces de la ecuación ordinaria x a la cuarta menos 1 igual a 0. Mientras que el otro grupo, es decir, al considerar alfa cuadrada igual a 1, lo que se obtiene es otro grupo estructuralmente distinto al anterior. Es decir, este otro grupo no es cíclico, aunque también es conmutativo. Entonces, donde todos los elementos, a excepción del neutro, pues son de orden 2. ¿Sí? Entonces, este resultado en particular para la clasificación de los grupos de orden 4 es considerado para el diseño de una tarea en particular concerniente a esta clasificación. Muy bien.
Entonces, en cuanto a la metodología, el enfoque de este estudio es cualitativo y usa el método de estudio de caso. Aquí lo que se consideró fue el seguimiento, se dio seguimiento a un grupo de estudiantes de quinto semestre de una licenciatura en matemáticas. Ellos iniciaban un primer curso de álgebra abstracta cuando se llevó a cabo este seguimiento, ¿no? Y la elección del caso se realizó considerando dos criterios. Primero, que el estudiante lograra concluir este curso de álgebra y que el estudiante colaborara voluntariamente en la investigación. Entonces, para recolectar los datos se utilizó el cuestionario, utilizando tareas, en particular para la clasificación de los grupos de orden 4, una tarea de carácter intramatemático que fue validada por un experto y por usuarios, así como entrevista. Muy bien. La metodología para el análisis de los datos consistió también del uso del proceso general de análisis cualitativo de texto, basados en el objetivo de investigación. Y en la primera fase lo que se llevó a cabo fue la familiarización con los datos, esto es con las respuestas que dio la estudiante y con las transcripciones de entrevista. La segunda fase fue la construcción de categorías principales de forma deductiva, es decir, estas se tomaron como el objetivo era caracterizar las conexiones intramatemáticas. Las categorías principales se constituyeron de las tipologías antes mencionadas de conexiones matemáticas. Eh, la tercera fase fue la codificación de los datos a partir de las categorías principales. Cada una de las categorías fue asignado un código, ¿sí? Y estas fueron analizadas línea por línea en las transcripciones para identificar algunas de estas tipologías. Finalmente, la caracterización de las conexiones matemáticas específicas y su agrupación para la presentación de estas conexiones. Estas en particular, sobre la clasificación de los grupos de orden 4, tienen que ver o se clasificaron atendiendo a dos conceptos, ¿sí? Al de grupo y al de isomorfismo y grupos isomorfos, como se presenta en la siguiente. Las conexiones matemáticas identificadas, de acuerdo con estos conceptos antes mencionados, fueron tres conexiones matemáticas y su tipo de conexión específica. En relación con la primera conexión matemática, identificamos un grupo finito de orden par tiene un elemento de orden 2. Aquí se señala tarea 9 porque mencioné anteriormente que este es una pequeña parte de un trabajo más amplio que involucró a la clasificación de los grupos de orden primo. Entonces, esta tarea 9 era la relativa a la clasificación de los grupos de orden 4. Entonces, se daba un grupo G, coma asterisco, como un grupo de orden 4 con elementos 1, alfa, beta y gamma distintos, donde el elemento 1 o el símbolo 1 aquí representaba el neutro. Y se le pedía a la estudiante que explicara por qué un grupo de orden par tiene al menos un elemento de orden 2. En particular, G tiene al menos un elemento de orden 2. Entonces, los resultados, como parte de la entrevista, nos muestran que la estudiante estableció una conexión de tipo derivación basada en su conocimiento de los axiomas de grupo para explicar por qué un grupo de orden par tiene al menos un elemento 2, basado principalmente en la propiedad del inverso. ¿Sí? Nos decía este estudiante en su explicación que como son cuatro elementos, si descartamos al elemento neutro, en, nos quedan tres, ¿no? Entonces, siempre que tengamos una cantidad par, ¿sí? El orden par de un grupo,
Al quitar el elemento neutro siempre nos va a quedar una cantidad impar de elementos. Entonces, necesariamente, ¿sí? O bien todos son de orden 2 o bien, el, o bien uno de ellos lo es, porque no puede haber un elemento eh, distinto de orden 2 porque debería de existir otro elemento con el cual le llamaba ella emparejar, ¿sí? Entonces, si había uno de orden 4, entonces debería haber otro elemento de orden 4, ¿sí? Y de orden 2 significaría pues que es su propio inverso, ¿sí? Entonces, fue analizando ese caso, lo cual sucedía para todos los grupos de orden par, ¿sí? Porque la cantidad que nos quedaba descartando al elemento neutro era una cantidad impar, ¿sí? Entonces, también estableció una relación, una conexión de tipo parte-todo cuando se le pedía no solo que analizara a los grupos de orden 4 o a grupos de orden 6 específicos pares, ¿no? Sino pedían en general, ¿por qué un grupo de orden par tiene al menos un elemento de orden 2? Entonces, la estudiante lo que hace es basarse en ejemplos específicos como el de orden 4 y el de orden 6 para generalizarlo a la existencia de un elemento de orden 2 a partir de casos específicos de grupos de orden par. ¿Sí? Entonces, la explicación del estudiante se basa en el establecimiento de estos dos tipos de conexiones para esta tarea. Posteriormente, para la siguiente conexión matemática, existen dos formas posibles de llenar una tabla con 4 elementos, ¿sí? Consideramos aquí que la estudiante estableció una conexión de tipo procedimiento, ¿sí? Cuando en sus argumentos nos muestra que el procedimiento de llenar una tabla lo hace eh, basado en su conocimiento de que en filas y en columnas no deben repetirse elementos, ¿sí? Porque el grupo es cerrado, ¿sí? Entonces se les decía que lo que se pedía aquí era la construcción, ¿sí? De la tabla de operaciones de G. Entonces, lo que hace es correctamente atender a los dos casos, ¿sí? Que debería suceder en el caso en que beta cuadrada sea igual a 1 y donde beta cuadrada es igual a alfa, que serían los dos casos que se mencionaron en el análisis de la obra de Kelly, ¿no? Entonces, el llenado que efectúa el estudiante eh, solo considera el argumento de que en filas y en columnas no deben repetirse elementos. No hace mención de concepto de clases laterales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso se considera que ha establecido una conexión de tipo procedimiento cuando señala que son esos elementos de las filas y columnas, cada uno de estos, porque el grupo es cerrado, ¿sí? Entonces, ese es su principal argumento, el llenar la tabla sin que se repitan elementos en filas y en columnas. Eh, Luego, en la conexión de hay dos grupos estructuralmente diferentes de orden 4, se le pregunta, ¿los grupos son isomorfos? Justifica tu respuesta. ¿Cuántos grupos hay de orden 4? Entonces, por ejemplo, aquí se analizó que en su respuesta señala que hace una comparación entre características comunes que observa y diferencias que observa entre las dos tablas construidas.
Por ejemplo, nos dice todos los elementos diferentes del neutro son de orden 2 para un caso, ¿no? De la tabla. Y en el otro, sus argumentos se basan en que dos elementos son de orden 4 y uno de orden 2. ¿Sí? Entonces, también estableció una conexión de tipo derivación cuando basa su conocimiento en la propiedad de isomorfismo para señalar que, no, no pudiera establecerse una relación, ¿sí? Entre cada uno de los elementos de estos grupos, ya que los órdenes eran distintos. ¿Sí? Por ejemplo, en la tabla 1 se tienen alfa, beta y gamma, elementos de orden 2, mientras que en la tabla 2 solamente uno de ellos es de orden 2. Entonces no pudiera establecer esa relación, esa biyección entre los elementos por el orden distinto que tienen estos elementos. ¿Sí? Entonces consideramos que eh, utiliza este conocimiento de la propiedad de isomorfismo sin que lo mencione explícitamente, para argumentar por qué hay dos grupos de orden 4. Entonces, dentro de todos el análisis que se efectuó, se identificaron, como señalamos, dos conexiones asociadas al concepto de grupo y una con los conceptos de isomorfismo y grupos isomorfos. ¿Sí? Cada una de estas conexiones se vincularon con una o más categorías o también tipo de conexión, ya sea de comparación a través de características comunes, derivación, procedimiento y relación parte-todo. ¿Sí? Pero aquí se observó algo interesante, ¿no? En el diseño de las tareas, en el proceso de resolución orientado, ¿sí? Lu, que fue la estudiante, iba descubriendo, construyendo y utilizando su nuevo conocimiento para ir avanzando en la resolución de estas tareas. Es decir, su conocimiento, estas conexiones matemáticas que establece el estudiante están relacionadas con su comprensión y el uso que hace de su conocimiento en la resolución de tareas. Es por ello que su conocimiento de conceptos previos como el de clases laterales y el de grupos isomorfos fueron obstáculos de alguna manera para lograr responder correctamente a la tarea. Por ejemplo, en los casos en los que se mencionó de analizar una proposición a partir de la examinación de casos particulares para realizar conjeturas y no a través de argumentos generales. También, por ejemplo, llenar la tabla de operaciones, que esta pues, representa un grupo de orden 4 de forma procedimental, es decir, solo observando que los elementos en filas y en columnas no se repitan. También al argumentar por qué el orden de los elementos, más bien de la ausencia de argumentos de por qué eh, el orden, ¿sí? De un elemento es una propiedad invariante. ¿Sí? Esto de ser una propiedad invariante no es mencionado en el discurso de la estudiante. Por lo tanto, consideramos, ¿sí? Que una implicación educativa a partir de la identificación de las conexiones matemáticas concierne al diseño de tareas orientadas a establecer conexiones explícitas con el objetivo de que se fortalezca la comprensión de los conceptos, en particular el de isomorfismo, pero también el de los conceptos relacionados a este. ¿Sí? Y a resultados subyacentes a la clasificación de los grupos de orden 4. Por ejemplo, el uso del teorema de Lagrange, etc. El uso de la historia finalmente posibilita, ¿sí? Una presentación de los conceptos, teoremas, algoritmos, ¿sí? De forma conectada, ¿sí? De alguna manera, al considerar los problemas e ideas que generaron a estos conceptos, permite o posibilita esa conexión, ¿sí? Entre conceptos, entre teoremas, entre procedimientos,
en contraste con la comprensión procedimental que se promueve, ¿sí?, en la enseñanza actual, en la determinación de todos los grupos de orden 4 salvo isomorfismo. Sí, entonces consideramos la importancia aquí del uso de la historia de las matemáticas. Eh, Finalmente, muestro algunas de las referencias utilizadas para esta presentación. No son todas las que se utilizaron en la investigación completa, pero estas son las que utilizo en la presentación y agradezco por su atención. Muchas gracias.